Al mes de abril, la República Dominicana ha registrado una tasa de inflación de 9.6%. Si lo queremos ver, estos datos, podemos entrar en la página web del Banco Central de la República Dominicana, tal como se ve en su pantalla. La tasa de inflación interanual al mes de abril es de 9.64%. La acumulada al año, es decir, entre finales de diciembre y finales de abril, 3.78%, y la mensual es 0.96%. Es decir, que hubo una aceleración en la tasa de inflación del mes de abril comparada con la tasa de inflación al mes de marzo. Y la inflación subyacente, que es la inflación que se registra cuando se elimina la parte más volátil del índice de precios del consumidor, léase los precios de los alimentos y de los combustibles, es de 7.25 en términos interanuales, la acumulada 2.42 y la mensual 0.63%. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que la República Dominicana está enfrentando una tasa de inflación por encima de lo normal. La tasa de inflación normal, lo más, digamos, la meta y lo más previsible es una tasa de inflación entre el 3% y el 5%. De hecho, la meta del Banco Central está en ese rango, que va desde 3 a 5%. Y si usted observa, cuando se tiene como gobernador a Héctor Valdés y calcula lo que es la tasa de inflación esperada, se tiene como resultado que es de alrededor del 5%. Por eso se puede decir que esta tasa de inflación del 9.64% que hemos estado registrando al mes de abril es una tasa de inflación que está muy por encima de lo normal. Y habría que preguntarse el por qué. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que está sucediendo a nivel internacional. Dos choques de oferta importantes, un choque que viene por el lado de la pandemia, del COVID-19, que obligó a cerrar las actividades, y al haber una recuperación posterior de la demanda sin que la oferta se recuperase al mismo ritmo, pues eso provocó una situación en la cual hay una presión sobre los precios. Esa es una vía de incrementos de precios a nivel global. El otro es la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y el desabastecimiento que se ha generado para algunos productos. Y esto es lógico porque entre Ucrania y Rusia hay productos que ellos representan más del 30% de todo lo que son las exportaciones. Se tiene, por ejemplo, el maíz, se tiene el trigo, se tiene productos como el aceite de girasol y otros más, la cebada también. Estos países, tanto Rusia como Ucrania, son grandes productores y como ellos están en conflicto, no hay suficiente abastecimiento a nivel global y esto presiona hacia arriba los precios. Y recuerden que si sube el precio del maíz, sube el precio de la carne de pollo, sube el precio de la carne de cerdo, y si sube el trigo, todos los productos derivados a partir de la harina, pues genera una presión de costos hacia el alza. Es decir, que a nivel global, República Dominicana está siendo víctima de lo que está sucediendo a nivel internacional, que son esos incrementos de precios de los alimentos, pero también de los combustibles. Hemos tenido unos precios de los combustibles que en esta semana se ha movido alrededor de $110. $110 se ha movido el precio de los combustibles, y obviamente que esos precios de los combustibles, $110, obligan a el gobierno a tomar algún tipo de medida. Y en ese sentido, ¿qué ha hecho el gobierno? Mire, el gobierno, y comenzamos con el tema de los combustibles, continúa con su política de subsidio. ¿Y por qué el gobierno está subsidiando los combustibles? Porque de lo contrario, hay algunos, como el caso del gasoil, que pudiera subir 70, 80 pesos adicionales el precio del gasoil. Y entonces esto obviamente que presionaría toda la estructura de costos, por ejemplo, de producción de bienes agropecuarios. Y esto entonces perjudicaría principalmente a los segmentos más pobres. Recuerden que la inflación es el impuesto más regresivo, es decir, el que más golpea a los pobres. Por eso el gobierno está tratando de enfrentarla, de minimizarla, de amortiguarla. ¿Con qué? Con subsidios. Miren, si ustedes se van al Wall Street Journal, usted puede encontrar, por ejemplo, en lo que va de año, la evolución del precio del petróleo. Fíjense ahí en lo que va de año, cómo ha pasado de $76 al inicio de este año a un precio de 114, 112, $110 en estos días. Es decir, que se ha incrementado. Si nos vamos a los últimos 3 meses, ahí ustedes ven que ha sido muy golpeado a nivel internacional. Todos los que son importadores netos de combustibles, como es el caso de la República Dominicana,
esto le ha representado una importante salida de recursos. Esta importante salida de recursos perjudica, primero, porque hay una menor disponibilidad de recursos para poder crecer internamente. Cuando usted tiene, por ejemplo, una salida de recursos, eso significa que usted, para poder crecer lo mismo, usted necesitaría exportar más para poder importar la misma cantidad del producto si se deterioran lo que se conoce los términos de intercambio, es decir, que aumentan más los precios de los productos que usted está importando de lo que usted está exportando. Tiene que exportar un mayor volumen. Eso le reduce su nivel de bienestar. Entonces, eso ha sucedido con el tema de los combustibles, pero lo mismo ha pasado con el tema de los alimentos. Si nos vamos a el Wall Street Journal y buscamos los precios del trigo, del maíz, nos vamos a dar cuenta de que también han registrado variaciones significativas. Y esas variaciones, el gobierno entonces ha decidido enfrentarlas también. O sea, no solamente el tema de los combustibles, que recuerden, cada semana, con ese precio de $110, el gobierno tiene que, oigan bien, el gobierno tiene que tomar alrededor de 1.300 a 1.400 millones de pesos semanales para poder mantener constantes los precios de los combustibles. Es decir, ese precio que usted ve, que usted dice, está carísimo, fuera todavía muchísimo mayor. Pero el gobierno está destinando entre 1.300 y 1.400 millones de pesos. Si nosotros no analizamos eso, es decir, si asumimos que nos mantenemos durante 52 semanas con esos montos, estamos hablando de alrededor del 1%, un poquito más del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una presión importante para las finanzas públicas. Pero el punto es que eso es preferible a tener un golpe severo sobre los segmentos más pobres. Claro, usted pudiera decir, bueno, vamos a focalizar. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en su reciente visita, dejó implícito el hecho de que, bueno, vamos a, en la medida de lo posible, focalizar los subsidios para beneficiar a los más pobres y no beneficiar a los más ricos. Porque si se toma en cuenta que alrededor del 40% del subsidio actual de los combustibles se lo llevan los más ricos, eso ameritaría que se sienten las autoridades y que piensen en un mecanismo para poder subsidiar y de forma focalizada y utilizar entonces los recursos que ahora mismo se está llevando los más ricos y entregárselo a los pobres, ya sea combustible, a través de combustible, o ya sea también un subsidio de alimentos. De hecho, esta semana, y ustedes lo van a ver, porque lo voy a escribir y después lo voy a subir en el blog. Recuerden, mi blog es www.jaimerisescuder.blogspot.com. Ahorita se lo voy a presentar. Ahí, esta semana, el gobierno de la República Dominicana se sentó y llegó a un acuerdo con varios sectores productivos, específicamente los encargados de producir carne de pollo, huevos, para darle un subsidio para tratar de mantener esos precios lo más estable posible. Y yo creo que eso es un mensaje de que las autoridades lo que quieren es amortiguar el efecto que está produciendo esa inflación importada sobre el nivel de bienestar de los dominicanos y específicamente sobre los más pobres, porque vuelvo y señalo, quien más se perjudica de los procesos inflacionarios son las personas de menores ingresos. Y esto se amortigua con estos subsidios, que son una medida que uno pudiera interpretar como insostenible. Claro, porque no indefinidamente se pueden mantener los subsidios. Claro que no. Se sabe que es de corto plazo, se sabe que lo que se está apostando es que sea transitorio el tema de estos choques de oferta a nivel internacional, específicamente la guerra de Rusia y Ucrania y los efectos sobre los precios, así como también las cierres o medidas restrictivas a las actividades económicas producto de la pandemia del COVID-19 que todavía sigue presente en muchos países. Pues bien, en esta semana y encabezado por Raquel Peña, porque el presidente estaba en Suiza, y de eso vamos a hablar, de la visita del presidente a Suiza, pues Raquel Peña anunció esta semana un acuerdo con estos sectores productivos, por un lado los productores de carne de pollo y por otra parte los que transforman el trigo en harina y posteriormente en pan para poder subsidiar esos productos por el hecho de que son clave para el nivel de bienestar, principalmente de los segmentos más pobres. Entonces, se van a destinar 1.200 millones de pesos. Ya se habían destinado recursos también para el pan, así como también
para el pollo, pero ahora se estarían destinando 1.200 millones de pesos adicionales que se van a distribuir, 700 millones de pesos para la producción de carne de pollo y 533 millones de pesos para la producción de harina. Eso fue esta semana y obviamente que esto se le añade al subsidio a los fertilizantes, que ha sido sumamente importante para evitar que todos estos incrementos de costos provenientes también del hecho de que hay una ruptura de los flujos comerciales provenientes de Ucrania y de Rusia, que son fundamentales para la producción a nivel global de los insumos para, a su vez, la fabricación de fertilizantes, pues ante esta situación, este subsidio trata de amortiguar ese efecto. Y lo que ha estado haciendo el gobierno desde hace ya varios meses de subsidiar los precios de los fertilizantes ayuda a reducir la estructura, o por lo menos mantener la estructura de costos sin que se le vaya de las manos. Y eso es fundamental. Otro punto ya no, que está fuera del control de nosotros, pero que también va a ayudar a que se pueda reducir la inflación es, y esta es una medida que está tratando de llevar a cabo Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Ese bloque de países está tratando de desbloquear el puerto de Odesa en Ucrania, porque ese es el puerto más grande de Ucrania y se está tratando de que alimentos que están en silos, millones de toneladas, por ejemplo, de trigo que están en silos, están almacenados en Ucrania, tratar de exportarlos, tratar de sacarlos a través del puerto de Odesa. Para eso, lo que se está pensando es crear unos convoys militares que van a ir acompañando a los barcos mercantes para poder extraer, sacar desde Ucrania esa producción y poder entonces inyectarla en los mercados internacionales de alimentos. Si eso ocurre, pues deberíamos esperar una reducción en el precio. Ya veremos qué sucede porque va a depender también de la reacción de Rusia ante lo que sería la salida de ese tipo de productos. Eso por una parte. Por otra parte, hay que esperar a ver cuál va a ser la reacción, porque mientras tanto, lo que han hecho los productores de combustible en los Estados Unidos, lo que se conoce como los productores de combustible esquisto, es decir, el shale gas y el shale oil, que están beneficiándose de los altos precios. En vez de aumentar la producción, se están beneficiando de los altos precios. Vamos a ver si el presidente Biden logra convencerlos de que aumenten la producción, porque si los Estados Unidos aumentase la producción de petróleo y gas natural, pues eso le quitaría presión también a esos productos a nivel global y eso nos beneficiaría a nosotros de una forma significativa. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ver si se logra con esta reducción de lo que sería la presión que está ejerciendo ahora mismo la invasión rusa sobre la disponibilidad de los productos, si esto se logra pues eliminar esa presión o reducir por lo menos y abastecer entonces una parte del mercado europeo con esa producción que está allí disponible de Ucrania, pues se lograría quitarle un poquito de presión a los mercados internacionales de alimentos y de combustible, lo cual beneficiaría a países importadores netos, como es el caso de la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.